Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Hoy nos encontramos en una materia eh, que maneja mucho la organización, que habla mucho de la persona, que habla mucho de la característica de cómo se acopla la organización con el ser humano, que es la cultura organizacional. Esto ya un poco ya en el desarrollo de la materia, eh, desde luego mucho más profundo y generando ese compromiso que ustedes como estudiantes necesitan o requieren, pues la cultura organizacional tiene muchas aristas importantes, digámoslo así, o una base orgánica o una base legal dentro de la característica como empresa. Les quería comentar o empezar comentando que esta presentación ustedes la tienen ya en su plataforma virtual. Eh, no hace falta efectivamente que la vayan copiando, sino más bien vayan tomando nota de los temas puntuales que pueda ir hablando en ciertos tópicos o hacer algunas aclaraciones dentro del transcurso del módulo. Entonces, más bien, eh, invitarles a que presten atención. Voy a tratar de la mejor manera de, de entregar el conocimiento y el concepto tan claro o muy claro al tema de esta materia. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar aquí, gracias por estar escuchando y ojalá esto les vaya sirviendo ya de, de base. Entonces empecemos por el concepto básico, ¿no? ¿Qué es la cultura organizacional? Pues es un conjunto de percepciones que psicológico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con percepciones es sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos que existen en la organización, en la empresa. ¿Qué quiere decir? Que depende mucho de la personalidad, depende mucho de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestro compartir de experiencias, de percepciones. Si las percepciones vienen dadas por los cinco sentidos, ¿no? Tacto, olfato, gusto, oído y vista. ¿Sí? Los cinco sentidos. Sí, aquí, con todo el respeto a nuestras queridas amigas, aquí no entra el sexto sentido, que dicen nosotros las mujercitas tenemos desarrollados el sexto sentido, que es la intuición. Aquí no cabe esto. Entonces aquí hablamos de las cinco percepciones, de cómo ha ido nuestro cuerpo a través de las percepciones, ganando experiencias, ganando hábitos o ganando tradiciones, digamos. La cultura organizacional puede facilitar la implementación de la estrategia si existe una fuerte coherencia entre ambas, o por el contrario, impedir retrasar su puesta en práctica. ¿Qué quiere decir? Que si no entrelazamos la estrategia de nuestras experticias, de nuestras experiencias pasadas o nuestras experiencias presentes versus lo que quiere la empresa, pues vamos a tener serios inconvenientes. ¿A qué me hago referencia? Y esto que les quede claro o mejor dicho, un paréntesis. La organización debe acoplarse al trabajador en parte y en cuanto el trabajador esté comprometido con la organización. ¿Qué quiere decir? Yo cuando me vinculo a un nuevo trabajo, yo me debo hacer a las costumbres, a los hábitos, a los valores, a las tradiciones y a las creencias que tiene la empresa. Si yo en mi otro trabajo ingresaba a laborar a las 9 de la mañana, probablemente mi nuevo trabajo debe ingresar a las 7. ¿Qué debo hacer? Nuevos hábitos de levantarme. Tal vez levantarme 5 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana y poder llegar por cumplir ese horario. ¿Sí? Entonces, dentro de mi trabajo anterior puede ser que la empresa me daba el almuerzo para que yo tenga 30 minutos y lonche en la misma empresa.
Probablemente mi nueva empresa, tú tienes que llevar la comida o tal vez tienes 2 horas de alimentación que puedes irte a tu casa, puedes quedarte en el restaurante de la esquina, socializando con los compañeros de trabajo, se me ocurre, y regresar después de 2 horas al, al espacio al cual sea tu jornada laboral. Entonces, estos intercambios de percepciones, de tradiciones, tú tienes que irlas acoplando a tu nuevo espacio. Probablemente la forma como trabajabas antes sea muy diferente a la que tú debas trabajar ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la cultura organizacional en la empresa y qué hace al ser humano? La cultura organizacional define límites, ¿sí? Los límites, pautas o normas que generan un valor agregado a la identidad, a los miembros, que tienen claro que hacen parte de una compañía, facilitando el compromiso y reforzando la unidad de la organización. Vuelvo y repito, es lo que el ser humano, lo que ustedes, lo que yo hago o doy adicionalmente a mi esfuerzo físico, a mi esfuerzo manual, a mi esfuerzo laboral, ese plus, el cómo me integro a la empresa. ¿Sí? No sé si me hago entender. Cómo mi capacidad psicológica se suma a ser por lo menos un buen trabajador, a ser el buen compañero, a sumar a ese equipo que la empresa, como dice, son los límites y las pautas o normas que genera. Entonces, tener un equipo o consolidar dentro de un equipo ya es una pauta. ¿Sí? Entonces, con esto reforzamos y generamos guías de comportamiento. El comportamiento dentro de tu grupo de trabajo, dentro de tu asociación de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué gano con ello? Vinculación, recompensas, compromiso. Muchos de ustedes tendrán a su mejor amiga que trabaja con ustedes y probablemente le han contado cosas íntimas de ustedes y eso genera un comportamiento con ella. Se conocieron en el trabajo, nunca en la vida se imaginaron o se cruzó por su cabeza que tal o cual persona iba a ser su mejor amigo o su mejor amiga. ¿Sí? Entonces, esto también se consigue en el trabajo y esto es cultura organizacional. Porque también las buenas amigas en algún momento pueden contar los secretos que ustedes en algún momento lo hicieron y eso transgrede transparencia, transgrede falta de compromiso y falta de ética en el grupo o en el equipo de trabajo y generan los rumores, los malestares o el clima laboral se va empeorando. Entonces, a veces también cometemos errores que contamos mucho y a veces ellos transmiten esa misma información agregando o quitando información y los jefes o los superiores empiezan a correlacionar de otra manera tus comportamientos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué fue creada la cultura organizacional y cómo se sostiene? Esto personalmente yo lo he percibido o lo he logrado conocer más. Yo, dentro de mi experiencia profesional, fui director nacional de cultura organizacional en el Ministerio del Interior, en la ciudad de Quito. Entonces, los ministerios o las instituciones públicas tenían como normativa a todo nivel, empresas públicas, empresas mixtas que tiene el Estado ecuatoriano y los ministerios y las secretarías de Estado, más o menos estamentos o políticas o procedimientos como los que ustedes están viendo en la pantalla. Por ejemplo, por primera vez se intentaba tener filosofía organizacional. ¿Qué quería hacer el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior, por ponerles el ejemplo, ¿no? Llamar a esto una clase un poco más didáctica, cómo el Ministerio del Interior le veía a los policías. Antes la policía era una institución aparte que no tenía más que el presidente como el jefe del Estado Mayor. Pero luego, mediante la normativa, la filosofía, es que el ministro del Interior o el ministro de Gobierno que es actualmente, tiene el rectorado
o, o maneja orgánicamente a la policía, no funcionalmente, ni administrativamente, ni económicamente. Son autónomos independientemente. La policía sabe cuántos policías necesita por año, sabe cuánto paga de sueldo, sabe en qué va a invertir el dinero de los mantenimientos de los patrulleros, las UPCs, las VCs, las motos, cuántas personas están embarazadas, probablemente las policías que se embarazan y tienen que tener un periodo diferente. Una policía embarazada no le van a ver en la calle persiguiendo a un delincuente. Entonces, probablemente son políticas y filosofía organizacional que les toca a las policías que se encuentran en proceso de gestación hacerles trabajos administrativos, trabajos operativos. Entonces, un poco para que vayan entendiendo a qué hablan de la filosofía organizacional. Por ejemplo, la ética, la responsabilidad. Sí, esos, el tema de los organigramas, ir estructurando ya en una base a un modelo que el Estado te ponía. En este caso, los credos, ¿no? Los que son católicos, religiosos, hay una oración que se llama el credo, que son creencias, ¿no? Que son creencias y adoctrinamiento propio, donde yo me adoctrino con esta lectura y digo, esto necesito. Un policía, un militar dicen defender a la patria ante cualquier cosa, incluso sobre tu madre. Ese es un credo que respetamos mucho, pero para ellos es un significado de vida, ¿no? Entonces, para que ustedes también lo vean, que en las empresas la filosofía, eh, el estigma o la médula tiene que ser interiorizada y adoctrinada, si es que cabe la palabra, al empleado o al trabajador. ¿Sí? Entonces, también se fueron cambiando mecanismos de reclutamiento y selección, cómo se hacían políticas de reclutamiento a nivel nacional, por eso se creó una página que se llama socioempleo.gov.es, porque esto es un tema que ustedes tienen que ir entendiendo de mejor manera, la selección. Luego también ahí te habla claramente de los espacios físicos, las fachadas, las instalaciones, los edificios. Los espacios físicos tienen que estar acorde a tu necesidad. Entonces aquí viene una pregunta tuya y te la hago también. ¿Cuántas horas pasas en tu trabajo? ¿Sí? Más de 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas, a veces hasta los fines de semana, incluso algunos hacen turnos. Entonces, cuando se dice, yo voy a diseñar el espacio físico, es que sea amigable al ser humano. ¿Sí? Y aquí viene un ejemplo para que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué las cocinas miden 80 centímetros del piso al, al alto? Del suelo al alto. Son 80 centímetros, máximo 90 centímetros, que ustedes van a encontrar estandarizadas a nivel mundial esas cocinas. Sí, igual los mesones, los mezanines, las refrigeradoras, el ancho, el porte, son diseños que se hacen exclusivamente para el ser humano. Y entonces váyanlo haciendo relación al trabajo, cómo se ha ido estandarizando los trabajos, las máquinas, los escritorios, cuánto tienen de alto, las sillas, cuánto tienen de alto, los teclados, cómo tienen que ser puestos, en el que hace funciones de oficina, los teclados y las pantallas, cómo tienen que estar al frente de tus ojos, al frente de tu cara, ¿no? Entonces, estos son diseños para hacerles más amigables. Los que hacen trabajo de obrero, los equipos que ustedes los utilizan, ¿a qué altura están? ¿Sí? No puede estar más allá de unos 60, unos 50, 2 metros como máximo, porque tú estiras la mano y capaz probablemente si alcances a los 2 metros. Entonces, los espacios tienen que ser diseñados ergonómicamente para que tú puedas alcanzarlos o llegar a tener. Las fachadas, volverles a dar un gusto y el orgullo de tu marca, de tu imagen, de tu empresa. El orgullo tuyo, el orgullo de todos los empleados es la empresa para la cual trabajas. Y si no es así, aquí hay un tema de pertenencia, ¿no? Si no te sientes motivado con tu trabajo, capaz tienes que buscar algo que sí te motive.
En caso contrario, estás solo trabajando. Vuelvo y repito, creo que lo hice en alguna materia, en una presentación de materia, que la Organización Internacional del Trabajo menciona que apenas el 40% de la población activamente que labora en una empresa, redundando, se siente satisfecha con su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el 60% que está yendo a trabajar va por un sueldo, va por una necesidad de trabajo y va porque no tiene nada más que hacer o no tiene dónde más vincularse laboralmente. No hacer nada, o sea, tampoco creo que sea la palabra correcta. Nadie trabaja por hobby, ¿no? Nadie trabaja porque le gusta y porque no tengo nada más que hacer en la casa. Creo que ahí me referí mal. Más bien es por un quehacer de importancia de hacer crecer a ti personalmente, hacer crecer a tu empresa, hacer crecer a tu país y sentirte orgulloso con tu familia de hacer el trabajo que estás haciendo. Entonces ese es el tema de pertenencia. Sí, el tema de las instalaciones, pues ya les mencioné, es el tema de la ergonomía, los edificios que sean más agradables, no sean tugurios, no sean espacios que me arrepienta ir, que estén poco aseados, que estén poco limpios, eh, incluso hasta el mecánico que arregla el coche, que arregla el auto, debe tratar de que no sea solo aceite, lodo, piedra y polvo. Entonces hay espacios que te hacen amigables y claro, están las empresas grandes, ¿no? De las concesionarias automotrices, por ponerte el ejemplo, que muy probablemente no encuentres aceite derramado en el piso, porque ellos como política de limpieza hacen que se encuentre un espacio limpio y se deja un espacio limpio. Entonces, nadie se va hasta que el espacio donde tú estuviste o donde mantuviste la jornada laboral quede exactamente igual o mejor de lo que encontraste. Entonces, estas son políticas japonesas, el famoso círculo de calidad de Japón, que ellos lo llaman así. Sí, el manejo deliberado de papeles, capacitación, asesoría por parte de los líderes. En el Ministerio del Interior, vuelvo a ponerles el mismo ejemplo, pusimos un indicador de uso de toneladas de papel. ¿Qué quiere decir? A ver, en esto entiéndase bien. Habíamos puesto que la norma en el país no es consumir, es reducir el 2% anual el consumo de papel. Ecuador gasta o gastaba cerca de 700 millones de dólares en insumos de oficinas y resmas de hojas, ¿sí? Entre incluidos ellos toner y todo, 700 millones de dólares. El objetivo era reducir el consumo de papel. Incluso empezaron a hacer campañas verdes de que cuántas, cuántas hojas es un árbol menos, si apagas la luz, el tema de seguridad ambiental o sí, exactamente, de ingeniería ambiental en los espacios. No podías dejar la computadora prendida por más de mayor tiempo. Incluso crearon un software que cuando tú te ibas a la casa, dejando y acabando tus 8 horas laborales y dejabas la computadora prendida, tú en la computadora del trabajador que se olvidó le instalabas un software que se bloqueaba. Tú dejaste la computadora prendida y te fuiste a la casa, venías al día siguiente a prender, la computadora no se te prendía, tenías que desbloquearle y ahí te venía una sanción que decía, compañero, usted dejó la computadora prendida ayer, por lo cual es una sanción. Entonces, imagínense, ¿no? Con la sanción, con el tema de la recriminación, con el tema punitivo, sí, sancionador, tú tengas que llegar a tener cambio de cultura, ¿sí? Mejorar, ayudar el tema del clima laboral, el clima organizacional. ¿Cuánto pagabas de luz? El Ministerio del Interior en todas sus dependencias pagaba de luz 430,000 dólares mensuales. 430,000 dólares en luz. Entonces también tenías un indicador que decía que tenías que reducir al menos el 2% anual en consumo de energía. Y también en agua y servicios y todo. Entonces, cuando tú quieres poner una cultura organizacional, tienes que empezar a cambiar el tema del factor humano. ¿Quién es el que consume la luz? ¿Quién es el que prende la luz? Tú, el trabajador. En tu oficina tú puedes apagar, tú puedes prender, tú puedes decir, no, sin luz,
sí puedo ver. ¿Cuántas horas dejas la computadora prendida sin darle un uso? No sé si me hago entender. El uso del agua. Son recursos no renovables, chicos. Al ser recursos no renovables quiere decir que no vuelven a ser tangibles en algún espacio de la vida. Entonces van a decir, sí, pero es que el agua va al río y el río va al mar. El agua salada no la puedes transformar bajo un recurso económico para que vuelva a ser agua dulce. Que aunque muchos países desalinizan el agua, y es un proceso demasiadamente costoso, pero sin embargo Estados Unidos, Europa, lo hace esto. Entonces, recursos no renovables tú tienes que ser muy respetuoso y controlador. Entonces te pido de favor que tengas claro esto que quieres meter en tu cultura organizacional. ¿Sí? El sistema explícito de permisos y reconocimientos y criterios de promoción. Los permisos tú tienes que, bueno, traer en tu mano cuando tú ingresas, te da una inducción y te dice, señor, usted tiene 15 días, 30 días, 20 días, 10 días de permisos anuales. El Código de Trabajo te dice 15 días no laborables, ¿sí? De vacación. Por un año, por 365 días, tú tienes 15 días de vacaciones remuneradas, pagadas, y que puedes hacer uso según tu programación anual de vacaciones. El tema de los reconocimientos. En el sector público, un reconocimiento monetario se tornó complicado y sancionador, porque no te pueden dar $100 más en tu sueldo, porque eso es ir en contra de la normativa, ¿sí? En la parte privada, tú puedes conseguir bonos de producción, bonos de cumplimiento de objetivos, bonos de cumplimiento y estandarización en normas, se me ocurre, bonos de alcance de nivel o de superación de nivel, te pueden ir dando, y criterios de promoción. Los criterios de promoción sirven exclusivamente en el sector privado. Alguien puede promocionar a un empleado en temas de niveles de jerarquía. ¿Qué puede decir? Hoy soy secretario, mañana ya soy analista. Después de 2 años he hecho mi trabajo bien, he hecho bastante bien cumplimiento de mis objetivos, te hacen especialista. Después de especialista te pueden hacer jefe de área. Después de jefe de área te hacen subgerente, gerente de producto, director de producto, hasta gerente general. Entonces la promoción que se maneja y la he visto más de cerca es en la parte privada, más que en la pública. Entonces, en la parte pública solo es, entre paréntesis, el tema de que se busca al mejor o al más idóneo de los candidatos, al que mayor experiencia. Eso es falso. Se busca el quien tiene más palancas y el que tiene más amarre con el pan. Entonces, no hay un tal de reconocimiento. No digo que en la empresa privada no lo haya eso. En la empresa privada también exactamente igual o similar a la empresa pública. Las historias, las leyendas, los mitos, las anécdotas o las personas, acontecimientos más importantes. En una empresa privada que yo laboré hace unos 20 años, todos los años reconocían a las personas que cumplían años. Por ejemplo, que cumplía 10 años, les regalaban $300 en su sueldo y les regalaban un fin de semana todo pagado en una hostería cercana a la ciudad de Cuenca. Entonces, te estoy hablando de un premio de unos $500, $700 tal vez. ¿Quién cumplía 10 años? Quien cumplía 15 años, el tema era, te daban una semana en un paradisíaco lugar en Salinas de Guayas, o de la provincia de Santa Elena exactamente, perdón, todo pagado, y te regalaban un juego de llantas para tu auto, y probablemente te puedan regalar tal vez un pasaje internacional. El que cumplía 20 años tenía más, le daban $1,000 a su sueldo de diciembre, le daban un viaje para 2 personas a Panamá, se me ocurre, o Punta Cana, todo pagado.
El que cumplía 25 años, ese era mucho más reconocido, le daban $2,000, le daban un botón de oro, le daban una placa de reconocimiento, le daban viajes y un montón de cosas. Bueno, era un bono como de $3,000 o $5,000, por decirles así, de reconocimiento que hacía la empresa por temas de criterios en promoción y desde luego valoraban las historias, las leyendas, los mitos. Por ejemplo, ellos llegaban, se subían al escenario y decían, bueno, yo me llamo Pepito Pérez y yo estoy aquí hace 20 años y lo que más me ha gustado de esta empresa es que se ha ido mejorando la tecnología. Yo empecé manejando un montacargas que era a gas, ahora es un hidráulico y te cuentan una historia y te cuentan cómo fue evolucionando la empresa y eso le hace parte ya de la cultura y el criterio organizacional. Entonces es importante que tú vayas viendo cómo esto en tu empresa le haces parte de la cultura. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes vean, y aquí vamos a llegar hasta el 10º punto. Ojalá en las siguientes clases, en los siguientes videos virtuales que tengamos con ustedes, me irán diciendo, me irán explicando si esto está siendo muy largo, esto está siendo muy cansado, está tedioso verle la cara al profe, y yo prefiero que me mande a leer y no leer tanto ahí, o explicarles exactamente cómo lo estoy haciendo para que ustedes tengan ese criterio y ese valor a ir viendo lo importante de esta materia. Sí, son apenas 50 diapositivas, 60 diapositivas, que tiene toda la materia. Sin embargo, como ustedes están viendo, yo en la 6ª diapositiva, creo que es esta, he llevado a tener un criterio de irles explicando cada cosa, ¿no? Y esto es un resumen de capítulos y capítulos y libros y libros. O sea, este es un tema de libros. El tema de los reconocimientos y el tema de la selección de personal, hay libros y materias. Incluso hay diplomados en selección de personal. Entonces, para que ustedes lo vayan comprendiendo y vayan entendiendo, ya que estoy dándoles pastillas, desde luego que ustedes amplíen en uno de estos 10 o 15 o los argumentos que estén, puedan ampliar los conocimientos, que ese es el fin, ¿no? Tanto en lo presencial como en lo semipresencial. Nosotros acá, en base a las experticias, intentamos compartir, pero ustedes como corresponsables a esta materia, es también que amplíen el conocimiento, pueden googlear, pueden buscar en documentos que también les he cargado en la plataforma. Bien, vamos a las reacciones del líder ante incidentes y crisis muy importantes de la organización. La crisis que actualmente estamos atravesando por el tema del coronavirus, cómo las empresas han reaccionado. ¿Sí? Probablemente a los bancos son los que más les duelen, ¿no? Porque el Estado te obliga y te dice no les puedes cobrar por 60 días a la población. La pregunta que ustedes y nosotros nos hacemos es, ¿de dónde vamos a pagar si no estamos trabajando? Estamos en un proceso de cuarentena y cómo se está manejando la crisis. ¿Cómo manejan? Los bancos también van a decir, vean, señores, nosotros como banco también tenemos plata pedida al exterior para poder colocar plata con ustedes en los préstamos que ustedes hacen de 5,000, 10,000, 20,000 cuando se compran una casa, se compran un carro, el dinero viene del exterior. Entonces, les pedimos de favor que ustedes también entiendan, tenemos que pagar al exterior también la plata que nos han prestado. Solo por ponerles un ejemplo, ¿no? Los accionistas, a los tenedores de bonos, a los tenedores de deuda externa, que son los dueños de la plata, exactamente. Y si no me creen, pues vean en YouTube, hay unas muy bonitos videos que se llama La historia del dinero. Entonces, todo lo que les estoy mencionando tiene un criterio antagónico que viene de ahí. Veanle con el criterio totalmente, ¿no? Sin apasionamientos y sin generarte un paradigma diferente al que te estoy mencionando. Bien, entonces, ¿cómo los jefes pueden manejar una crisis cuando dos empleados se agarran a puñetes? Disculpen la palabra, se agarran a trompadas. ¿Cómo maneja la crisis? El jefe puede pedir que los dos sean destituidos o desvinculados de la empresa. Es más, el código de trabajo también te ampara en un articulado en donde no puedes agredirte dentro de jornadas laborales. También el código penal por agresión física te puede demandar. Entonces, ¿cómo manejas esa crisis? Y ustedes me van a decir, sí, pero es que eso en mi empresa nunca ha pasado. ¿Nunca ha pasado? ¿O tú nunca te has enterado de que compañeros de trabajo se han
peleado. También, ustedes me van a decir cómo manejan las crisis de faldas. Perdón, aquí chicos, esto es un tema a voz populi, que el marido se le ha agarrado o se ha ennoviado o se ha enmozado o se ha emparejado, cabe el término, con la secretaria de mi jefe o con mi compañera de trabajo o viceversa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo manejan esas crisis de trabajo? Porque también hay muchos casos en las empresas públicas y privadas que las esposas legítimas a las afueras de los trabajos les esperan para agarrarse a puñetes. Incluso otros ingresan a los trabajos y se agarran a golpes y utilizando términos que van en contra de la política de la empresa. No sé si me hago entender. Entonces, ¿cómo manejan esas crisis? ¿Cómo manejan las parejas dentro de la empresa? ¿Es permitido casarse dentro de la empresa? ¿Es permitido tener novio, novia dentro de la empresa? ¿Sí? Entonces esto tú tienes que saber manejar y tener en claro cómo es tu cultura organizacional. ¿Sí? Si sabes que el gerente general se casó con la secretaria y ahora la secretaria que era tu pana, ahora es tu jefa y tu jefa que te manda al diablo cada rato que puede porque no entendió que la cultura organizacional es diferente. Y ella puso como normativa que de ahora en adelante nadie se puede casar ahí, porque uno de los dos tiene que separarse de la empresa. ¿Sí? Entonces vayan viendo cómo funciona este tema de las crisis. ¿Cómo está diseñada la estructura en el punto 8? ¿Cómo está diseñada la estructura de la organización, el diseño del trabajo, los niveles jerárquicos, el grado de descentralización? Y los mecanismos, cómo se logra la integración y cómo se transmiten los mensajes de los líderes a los subordinados. Entonces, ¿cómo es tu organización? ¿Es horizontal? Que la mayoría aquí en Ecuador no las he visto, la horizontalidad, que no hay jefes, solo hay uno solo o dos y que reciben órdenes y el resto se fue. Las verticales, que hay un gerente, un subgerente, un jefe de producto, un jefe de distribución, un bla, un bla, un bla, y al final, como dicen vulgarmente, los gatos, los peones, los obreros, los trabajadores. Entonces, ¿cómo está distribuida y cómo llega el mensaje? Capaz el gerente, los accionistas le dicen al gerente general, yo necesito $1 millón a diciembre del 2020. Ese $1 millón, ¿cómo yo transmito a mi subgerente y cómo el subgerente transmite a los directores de línea, a los jefes departamentales y les dicen, vos producción, tienes que sacarme 2 millones de producción. Tu comercialización tienes que vender, buscar el plan de marketing necesario para que la gente me compre 2 millones y tenga 1 millón de utilidad. Porque eso me acaba de decir mi jefe. ¿Cómo se transmite ese mensaje? Entonces, probablemente al trabajador no le va a llegar y le van a decir, van a vender 2 millones. Probablemente no. Pero te van a decir, tú vas a vender semanalmente $10,000. Tengo 15 trabajadores o vendedores que van a vender $10,000 cada uno por mes. Entonces, probablemente la cuota sea al mes $10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, la meta que sea. Al final de mes, los jefes evalúan y dicen qué departamento no está cumpliendo la meta, no está cumpliendo el objetivo que plantearon desde el inicio. ¿Sí? Entonces, el objetivo, más o menos, o cómo está diseñada la estructura, se basa a esto, ¿no? ¿Cuánto de rentabilidad le hago dar a mi jefe, a mi gerente, al dueño de la empresa? ¿Sí? Los sistemas, el punto 9, los sistemas y procedimientos organizacionales, los tipos de información, control, los sistemas de decisiones en términos de categorías de información. Esto en básica o en resumirles, estos son los procesos. Los procesos, ¿cómo están diseñados los manuales de operación, los manuales de funciones, los manuales de procedimientos, cómo están elaboradas, cómo están socializados, cómo están distribuidos en la empresa? Entonces, aquí es importante que ustedes sepan y conozcan el proceso que a ustedes les obliga a hacer. ¿Quién alimenta el proceso que ustedes hacen? ¿A quién entregan el proceso que ustedes concluyeron de hacer? ¿Y quién evalúa el proceso o
o quién hace el control de calidad del proceso que ustedes ejecutan. ¿Cuánto les toma de tiempo hacer su proceso? En pocas palabras, ¿cuánto les toma hacer su producto o su servicio? ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el punto 9. El tema 10, el punto 10, criterios aplicados al reclutamiento, selección, promoción, nivelación. Excomunión. Aquí hablan de una palabra de excomunión. Los católicos o los religiosos hablan que de la excomunión es sacarte o dejarte fuera de la secta o de la religión al cual perteneces. En este caso, ¿cuántos te van a dejar fuera de tu trabajo? Por temas de criterios implícitos, probablemente inconscientes, o personas que no encajan en tu trabajo. En el sector público esto pasa a diario por temas políticos. Sí, aquí la política lastimosamente es un veneno a la organización, es un veneno a la correlación ética que existe en la consecución de los procesos. ¿Sí? Aquí simplemente no es bien visto por el jefe y hasta luego. Buscamos a alguien menos incompetente, pero es más amigo y le va a cuidar las espaldas posiblemente, pero 0% de ejecución en el proceso para el que fue contratado. En pocas, tú eres mi amigo, yo te pago por no hacer nada, pero eso sí me cuidas las espaldas para que nadie me esté comentando ni haciendo chismes en el grupo. No sé si me hago entender. Buscar chivos expiatorios para mi beneficio. Eso es política pública. ¿Sí? Muy pocos generan realmente esa transgresión de continuar el proceso. Y si no me creen lo que veo, lo que les digo, ¿cómo está salud ahorita manejando la crisis del coronavirus? Me imagino que todos se están agachando y agarrándose de la cabeza, indicando de que realmente a quién creemos la información que nos mienten los medios de comunicación. Que solo hay tantos muertos, que solo hay tantos heridos, que solo hay tantos graves, que solo hay tantos contagiados y probablemente ustedes se regresan a ver y nos damos cuenta de que eso es mentira porque capaz el vecino está contagiado y él no quiere salir de la casa porque tiene miedo que también le contabilicen como un caso porque hay un tema psicológico, perdón, psicosocial, que yo no quisiera estar infectado y que todos mis vecinos, en vez de saludarme, se escondan. En vez de manejar una enfermedad, nos enseñaron a escondernos y decirnos, chuta, si te dio el coronavirus, en verdad tienes que aislarte de tu familia, de aislarte de todos tus vecinos. Pero ¿hasta qué punto? Esto también genera ansiedad y genera estrés, genera malestar y te puedes morir. ¿Sí? La enfermedad es psicosomática que te afecta al tema mental. Entonces, chicos, hay que pensar también en esto. Bien. Bien, creo que vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, este video. Agradecerles infinitamente nuevamente por su colaboración, por su asistencia, por lo que han visto. Por favor, ustedes vean en YouTube. No se olviden de revisar, tomar nota lo más relevante que les haya dado. Y también sepan disculpar, a veces el tema informal es parte también del conocimiento y parte del argot popular. Con esto también aprendes, con esto también